Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Vamos a dar inicio a este video donde tengo la intención de esta base de datos que creamos a lo largo del curso de bases de datos relacionales, la base de datos de la barbería, la cual tiene, digamos, algunos datos. Trabajamos consultas, subconsultas, joins, etcétera. No voy a ponerme a recordar eso en el momento. Y ha llegado el momento de utilizar esta base de datos desde un lenguaje de programación. Yo quiero que esto para ustedes sea muy sencillo y para ello he escogido el lenguaje de JavaScript para intentar hacer una conexión a esta base de datos e interactuar con al menos de una de esas entidades que tenemos acá. Recordemos que nuestra base de datos es de una barbería y que contamos con algunas tablas. Esas tablas claramente son barbero, cita, cliente, detalle cita y servicio. Para que este video no se haga muy largo, vamos a escoger uno de ellos para trabajar, pero antes es necesario que tú te asegures de tener instalado Node.js. Y para ello te voy a dar los siguientes tips. Te vas a ir a tu navegador preferido y vas a escribir Node.js. Node.js es el entorno para desarrollo de JavaScript para aplicaciones del lado servidor. Es decir, vamos a poder interactuar con JavaScript, pero esta vez del lado servidor. Esta parte es muy importante. Entonces, tú le das aquí en Get Node.js, vas a seleccionar la versión LTS. No selecciones esta Current, sino esta LTS. Esta LTS significa con soporte a largo plazo o Long Term Support. Con soporte a largo plazo, vuelvo y les aclaro. Seleccionen el tipo de arquitectura de su equipo. Normalmente ahora los equipos son de 64 bits, entonces simplemente seleccionas el instalador, te genera una descarga y vas a asegurar que todo esto te haga correctamente. Una vez tengas instalado Node.js, ojo, una vez lo tengas instalado, es decir, que hayas abierto este instalador, y cierto, que permitas que él tome el proceso de instalación, vas a abrir una terminal. Yo voy a cerrar esto acá. Cuando hablamos de terminales, que vamos a abrir un PowerShell. PowerShell o un CMD. Listo. En ese PowerShell vamos a ejecutar un comando en particular. Vamos a escribir node, ojalá en minúscula, pero yo le doy un poquitico de zoom a esto para que se vea mejor. Node espacio guión V. Recuerden que yo estoy trabajando desde una versión de Windows de escritorio, Windows 11. Le damos un enter y él nos va a retornar la versión de Node.js con la que estamos trabajando o tenemos instalada. Al instalar Node.js se nos instala un gestor de dependencias o de paquetes para el entorno llamado npm. Entonces tú simplemente vas a escribir npm espacio v y él te va a mostrar la versión que tenemos de npm. Listo, con esto es suficiente, con esto vamos a poder trabajar, ya que tenemos a Workbench y ya que tenemos una base de datos funcional que ya hemos probado a lo largo del curso. Bueno, ya transcurrió 3 minutos del video y creo que es hora de empezar. Para ello, entonces tú te vas a ubicar en Visual Studio Code, listo, le vas a dar aquí en File o en Archivo y le vas a dar clic en Open Folder. Como no hemos creado ningún directorio, tú te vas a escoger un lugar donde quieras crear esa carpeta. En este caso yo lo voy a crear dentro del directorio Luis Amigo. Y aquí le voy a dar clic derecho y me va a crear una nueva carpeta. Listo. A esa carpeta le voy a poner el nombre de API-barbería. Ese es el nombre que le voy a poner. Tú puedes ponerle el nombre que quieras, sin espacios, en minúscula y sin acentos. Dale un enter, listo. Entonces esta es la carpeta que vamos a abrir, la vamos a seleccionar y el entorno nos va a cargar ahí. Ustedes lo ven así porque yo en esta pantalla dividí entre el Workbench y el Visual Studio Code. Listo. Vamos a cerrar esta ventana de ayudas de acá, cerramos esta ventana y ya tenemos esta primera parte lista. A continuación nos vamos a crear unas carpeticas. Yo le voy a dar zoom acá para que se nos vea un poquito mejor.
le vas a dar clic acá dentro de la carpeta y en la primera carpeta o directorio le vamos a poner el nombre en minúscula de config, listo, como la abreviatura de configuración. Luego te sales de acá, le das otro clic y nos vamos a crear un nuevo directorio llamado controllers. Los controllers o este directorio controllers nos va a almacenar los controladores de la aplicación. Vamos a crearnos un nuevo directorio, el cual vamos a llamar routes o rutas. Bien, hemos creado hasta el momento 3 directorios. El directorio rutas, el directorio controllers y el directorio config. Muy bien, ahora en la raíz de nuestro proyecto, acá nos vamos a crear un archivito. A este archivito le vamos a poner el nombre de server.js, porque necesitamos un archivo que sirva, como su nombre lo indica, para llamar la ruta, los controladores y cualquier configuración que tengamos acá. Listo, por el momento no vamos a escribir nada allí y muy generosamente pues recojamos esta hojita acá y vamos a abrir una terminal dentro de Visual Studio. Ojo, dentro de Visual Studio presionamos las teclas Control Ñ. Esto nos abre una terminal. En esta terminal vamos a escribir el siguiente comando. Como ya tenemos instalado Node y npm, vamos a escribir npm espacio init, mire que es en minúscula, espacio guión y. Con eso le estamos diciendo a nuestra aplicación que por medio de npm nos inicialice un proyecto de Node.js. Y este guión y significa que a todo le va a dar sí. Entonces va a crearse un archivo package.json que nos va a contemplar las configuraciones iniciales del proyecto. Vamos a darle un enter y esperamos hasta que esto se ejecute. Listo, como vimos, se nos generó este archivo. Excelente. Si tú te fijas en el directorio, ya lo tenemos allí, package.json. Listo, vamos, excelente. Ahora, nuevamente acá, vamos a ubicarnos en esta terminal y vamos a escribir un comando para instalar unas dependencias. Listo. La primera dependencia que vamos a instalar por medio de npm otra vez o Node Package Management, vamos a instalar con el comando npm install, vamos a instalar Express. Express es digamos una tecnología, un framework muy intuitivo de JavaScript de Node.js para trabajar con aplicaciones del lado servidor. También en un solo comando, ahí mismo vamos a dar un espaciecito y vamos a escribir MySQL2. Esta es otra dependencia que vamos a utilizar. Permítame, yo la abro un poquitico así para que se vea mejor. MySQL2. Esta dependencia nos va a permitir interactuar con nuestra base de datos MySQL, que recordemos que Workbase gestiona bases de datos MySQL. También vamos a dar un espaciecito acá y vamos a llamar o instalar una nueva dependencia llamada .env para las variables de entorno. Listo, .env. Así se ve. Vamos a dejar otro espaciecito y nos vamos a instalar una nueva dependencia. A esa dependencia le vamos a poner el nombre de course. Course es para el origen cruzado de recursos. Listo. Vamos a instalarlo. Vamos a darle un enter allí. Y npm nos va a instalar estas 4 dependencias: Express, MySQL2, .env y course. Ahí vimos, se instalaron sin problemas. Y ya la última dependencia que vamos a instalar es una dependencia llamada Nodemon. Entonces, npm install Nodemon. Pero, ¿por qué no instalamos Nodemon con las demás? Porque Nodemon es una dependencia que utilizamos normalmente para desarrollo. Para ello vamos a escribir antes de la palabra Nodemon guión de mayúscula y eso le va a indicar a Node.js que esta dependencia es únicamente para desarrollo. Vamos a darle un enter allí y eso nos instala esa dependencia. Vamos a esperar a que haga la instalación. Ahí la hizo sin problema. Vamos a verificar nuestro archivo package.json, ese que se creó con el comando npm init. Cerremos esta terminal y ahora podemos ver la información, el nombre de nuestra aplicación, la versión. Todo esto lo hizo por defecto. El archivo principal, vea, main,
server.js, que fue el que nos creamos, que hasta el momento está vacío. Un objeto llamado script para los comandos de ejecución, y hasta luego lo hacemos. Pero por acá es lo importante. Mire que nos dice las dependencias que instalamos. Course.m, Express y MySQL2. Mira que están separadas. Y en otro objeto está, digamos, registrado el Nodemon porque son dependencias de desarrollo. Listo. En esta primera parte espero todo te haya quedado súper claro. Ahora nos vamos a concentrar en programar. De pronto este video se hace más largo de lo que yo pensaba porque simplemente quiero que entiendas todo con la calma que sea necesario. Bien, retornando al proyecto, cerremos por acá el package.json y nos vamos a ubicar nuevamente en la raíz. Acá y le vamos a dar clic derecho o sencillamente le das clic acá y él te va a crear un nuevo archivo, como lo quieras hacer. Como ya lo hemos hecho desde acá, esta vez lo vamos a hacer desde acá. Clic derecho, nuevo archivo. Y a ese archivo vamos a colocarle ojo a esto, punto, el punto y la palabra en minúscula em, como que dice variables de entorno, punto environment. Le damos un enter allí y dentro de este archivo .en nos vamos a crear una serie de variables. Ahí la tenemos, en este caso vamos a utilizar la variable puerto, que es donde se ejecuta el host de nuestra base de datos. Recordemos que Workbench se ejecuta en el puerto 3000. Y como estamos trabajando desde nuestro equipo, será localhost, el usuario, que es el usuario de Workbench, el usuario root, y la contraseña que tengamos. El nombre de nuestra base de datos. Miren que yo la tengo aquí como evaluación barbería, porque justamente se llama así. Ahora, esta contraseña es totalmente personal, pero para el desarrollo normalmente uno utiliza una contraseña bien simple. En mi caso, la contraseña que utilizo es nuevamente la palabra root. Listo, guárdate este archivo. Recuerda que este puntico significa que no has guardado. Entonces presiona las teclas control más S. Listo, ahí te quedó guardado. Listo, no lo cerremos. Nos vamos a ubicar en nuestro directorio config acá. Y dentro de ese directorio config nos vamos a crear un nuevo archivo. Ojo, dentro del directorio config le vamos a dar clic derecho, nuevo archivo, y a ese archivo le vamos a poner el nombre de database config.js. Listo. Este es un archivo donde vamos a crear la cadena de conexión para la base de datos. Es decir, nuestra aplicación se va a comunicar por medio de los parámetros que establezcamos acá utilizando estas variables de entorno. Bien, vamos a concentrarnos acá. Esto es realmente muy sencillo. Lo vamos a declarar aquí en la primera línea con la palabra const, esa palabra poderosa de JavaScript, y vamos a llamar una variable. Mi constante o mi variable se va a llamar MySQL. Listo. Esa variable MySQL me va a requerir, mire, me va a requerir. Yo sé que el M me está intentando de autocompletar, enseguida lo deshabilito, pero vamos a utilizar la palabra require y vamos a decir dentro de paréntesis, paréntesis que abro y paréntesis que cierro, punto y coma, y dentro de los paréntesis lo que yo voy a requerir. Es decir, esta variable MySQL va a requerir algo. Miren que por acá dice any, ¿cierto? Cualquiera, pero vamos a especificarle qué es lo que va a requerir. En este caso, dentro de comillas simples o dobles, vamos a llamar a la dependencia MySQL2, que ya se instaló. Aquí está. Listo, ahí está. Es súper claro. Vamos a darle un enter y después de este vamos a hacer otro require. Listo. Y vamos a requerir a .m. ¿Desde dónde? Desde el objeto config. Listo. Ahí lo tenemos. Escríbase por favor estas dos lineecitas. Bien, ahora que ya tienes estas dos líneas escritas, vamos a concentrarnos en construir la función y también el pool de conexiones. El pool de conexiones es como un objeto o una función que nos va a recopilar los datos de las variables de entorno, es decir, los valores, y los vamos a utilizar dentro de este archivo para crear la conexión. Listo, entonces vamos a poner un comentario acá, pool de conexiones, y después de este pool de conexiones vamos a crearnos una variable const, vamos a ponerle el nombre de pool. Listo, esto va a ser igual a MySQL,
¿Cuál MySQL? Esto que requerimos por acá. Listo. Esperen, yo deshabilito esto por acá. Así está bien. Mucho mejor. Para que lo entendamos mejor, va a ser igual a MySQL, que es esta variable que requiere a MySQL2. Una vez lo tenemos ahí, con punto, vamos a acceder a algunos métodos específicos que tiene MySQL. El que vamos a utilizar es una función llamada createPool. Vamos a darle un enter y como es una función nos lleva a paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a pasarle los parámetros que nos va a recibir. Listo. Coloquémosle al final como buena práctica el punto y coma. Entonces, si dentro de los paréntesis nos va a recibir los parámetros vienen desde el archivo .m y son gestionados por medio de Node.js. Es decir, vamos a utilizar sintaxis JavaScript. Y para que esto quede sencillo de implementar, como es sintaxis JavaScript por acá, colocamos estas llavecitas. Estas llavecitas abren y que cierran le van a indicar a esta función createPool que los parámetros que va a recibir vienen directamente desde algún archivo con la extensión .js o .m. Listo, entonces vamos a darle un enter allí y vamos a llamarnos cada uno de los objetos que pertenecen a las variables de entorno. El primero, host, dos puntos, y vamos a decir process, mire, process punto m. Con process.m vamos a leer la variable de entorno que hayamos definido acá. Esta primera variable vamos a ponerle el nombre de host. Listo. Que vamos a decir .m, punto, y cuando le damos punto, él debería poderme detectar las variables de entorno. Si no me la detecta, simplemente tú te copias este nombre tal cual como este acá, control C, y por acá, después de este punto m, lo pegas y ya le estás diciendo que esta variable host de este objeto, esta clave, perdón, te va a recibir por medio del process una variable de entorno y esta variable de entorno tiene un valor, es decir, aquí se va a leer el localhost y vamos a hacer lo mismo por cada uno de los campos y por cada una, perdón, de las variables de entorno. Wow, qué rápido pasan, vamos ya en 17 minutos y contando, pero bueno, sigamos avanzando. El siguiente parámetro que le vamos a pasar acá es el parámetro wait4connection. Este wait4connection es un valor booleano y se lo vamos a poner en true. Listo, true. Ahí está. Siguiente parámetro que le vamos a poner es el límite de conexiones. Connection limit, vale acá. Y a eso le vamos a poner un límite de 10. Coma, y por último kiwi limit. Listo. Este kiwi limit lo vamos a poner en 0. Dejémoslo así y no nos vamos a complicar más la vida. Por el momento ya tenemos esta primera parte. Ahora nos vamos a crear la función que va a utilizar este pool de conexiones, pero antes de crearnos la función vamos a crearnos lo que en JavaScript se conoce como una promesa. Listo. ¿Cómo se hace esto? Vamos a declararnos con cons un nuevo objeto y ese nuevo objeto lo vamos a llamar promisePool, promise, o póngale el nombre que usted quiera, pool de la promesa, y vamos a decir que esto va a ser igual, mire, al objeto pool que tenemos acá. Le llamamos a pool, ya sabemos que este tiene, y pool nos va a permitir con punto acceder a una propiedad o a una función llamado promise. Listo. Mire que lo reconoce como un método. Listo. Bien. Como un método constructor. Ponemos sus paréntesis, punto y coma. Ahí ya está lista esa promesa. Listo. ¿Por qué promesas? Porque JavaScript es un lenguaje que nos permite trabajar asíncronamente. Entonces vamos a crearnos una función asíncrona bien sencilla, bien chévere, para poder validar estos datos de manera asíncrona. Como te dije, de manera asíncrona, JavaScript tiene esta palabra reservada, async. Normalmente el async va acompañado de una await en algún lado. Asincronía y await, como quien dice, ejecute esto de manera asíncrona y después de que pase el tiempo necesario, con el await recuperamos la información.
Una característica de las funciones asíncronas, vamos a colocar aquí el cuerpo de la función, listo, assign function, es que debería recibirnos internamente, ojo, debería, un bloque try catch, listo. A esta función vamos a ponerle el nombre de una vez. Entonces reemplacemos este name por la palabra test connection. Puede ponerle el nombre que usted quiera. Vamos a ser como muy lógicos para ponerle el nombre. Prueba de la conexión. Esta palabra params se la vamos a quitar de allí. No se lo vamos a pasar directamente. Pero internamente acá, lo que voy a hacer es que voy a escribir un bloque try. Esa es una de las características de las funciones asíncronas. Se ejecuta, prueba, captura si hay errores, pero no se rompe. ¿Listo? Listo. Entonces, por el try, vamos a declararnos acá una variable con cons de tipo array. Entonces lo metemos acá y vamos a decir que vamos a llamar a algo filas. ¿Listo? Rows. Esto, mire donde entra la await, va a ser igual a await. Por aquí está la palabrita await. Entonces ya el await se está pasando de una vez. Ya al menos estamos recuperando con esto algo. ¿Y qué es lo que vamos a recuperar? Bien, vamos a llamar con el await al promise pool, que es la promesa que acabamos de crear justo en la línea 15. Que esta línea 15 justamente llama al pool de conexión. Listo, entonces cuando le damos ahí, con punto, vamos a acceder a una función llamada query. Pues todos sabemos ya en bases de datos que un query es una consulta, entonces vamos a utilizar un query para que se haga esa validación. Dentro de paréntesis vamos a pasarle, y comillas simples, la palabra select. Esa palabra select que tanto conocemos para hacer consultas en MySQL, y la vamos a acompañar con el 1, como quien dice el select 1. Bueno, punto y coma por acá. Y por ese lado vamos a colocarnos un mensaje como de validación por buena práctica con el console log. Y aquí simplemente que nos retorne si se ejecutó o no la conexión de manera correcta. Entonces voy a colocar un mensaje por acá, por ejemplo, conectado o conexión exitosa a MySQL. Ese mensaje es más que suficiente. Como esto es exitoso acá, simplemente retornamos un true. Listo. Un return de un true. Punto y coma. Por el catch, o sea, capturar, vamos a capturar si hay algún error. Si hay algún error, vamos a hacer lo mismo que acá, pero en sentido contrario. Entonces, cópiate esto, control C, lo pegamos acá, o sea, aquí va a dar un mensaje, ¿cierto? Vamos a decir error en la conexión a MySQL. Listo. Como ya tenemos un error acá, un posible error, deberíamos poderlo capturar. Entonces, por buena práctica, colocamos dos punticos espacio y lo vamos a concatenar con el error. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, recuerde que el catch por acá tiene esta variable error. Entonces simplemente se lo concatenamos a la palabra error. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Excelente. Pero a veces los errores son difíciles de leer. Entonces le recomiendo que cuando llame a error, con punto, deestructure el mensaje. Entonces vamos a llamar error.message. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Ya con esto estamos muy bien. Y en vez de retornar un true, vamos a retornar un false. ¿Listo? Si hay algún error ahí. Excelente. Finalmente, mire que esto fue muy rápido. Vamos a darle un enter por acá y vamos a permitir que este módulo, el cual llamamos database config, se pueda exportar. Y para hacerlo simplemente vamos a escribir la palabra module y el module punto export. ¿Y qué es lo que vamos a exportar de acá? Entonces, dentro de un objeto vamos a decir que vamos a sacar. Y aquí vamos a sacar el pool. Listo. Y del pool vamos a sacar específicamente el promise pool, que es esta función que tenemos por acá que llama el pool, y también la prueba de la conexión. Listo. Test connection. Hemos terminado esta parte súper importante. Como buena práctica, punto y coma al final, así ya no nos lo exija JavaScript.
control S y vamos a avanzar a lo que sigue. Bueno, ahora que sí, vamos a irnos por acá a nuestro proyecto nuevamente y vamos a irnos al archivo server.js que nos va a inicializar nuestra aplicación. Dentro de este simplemente vamos a declararnos una constante nueva. Esa nueva constante la vamos a llamar Express. Ya habíamos hablado que Express es el framework que nos va a permitir construir la lógica. Entonces Express, como lo hicimos ahorita con MySQL2, va a ser igual a un require, o sea, nos va a requerir una dependencia. La dependencia que instalamos es Express. Entonces dentro de comillas llamamos a Express. Ahí está, ya la tenemos. Punto y coma al final. Bien. Vamos de una vez a declararnos algo llamado course, que también la llamamos const course, es igual también a un require de course. Hacemos lo mismo. Bien. Vamos a llamar también a las variables de entorno. Entonces vamos a decir require, ese archivo de variables de entorno, entonces vamos a decir dentro de paréntesis que vamos a llamar por medio de .m, miren, .m a las variables de entorno. ¿Cómo? Las variables de entorno. Entonces simplemente vamos a llamar al objeto punto config. Listo. Ahí está. Punto y coma al final. Excelente. Vamos a llamar a la función de conexión, esa que llamamos test connection. Para ello simplemente vamos a llamar con const y dentro de unas llaves lo que vamos a requerir. Entonces llamamos a test connection, ¿cierto? Test connection. Usted dirá, uy, ¿por qué no nos la detecta de forma automática? Porque tenemos que requerirlo. Entonces vamos a decir, esto es igual a un require, listo. Otra vez, esto es muy repetitivo, pero de lo repetitivo es hasta agradable porque se simplifica trabajar. Y dentro de comillas simples vamos a llamar a la ruta donde está ese objeto de conexión. Entonces con punto vamos a decir yo estoy acá y con slash hacia dónde voy. Entonces yo estoy acá y voy hacia config, enter allí. Y dentro de config voy hacia database config. Listo. Le damos un enter y allí está. Punto y coma. Ahora le vamos a dar un enter por acá y vamos a hacer algo que digamos es bastante interesante. Vamos a configurar este servidor. Bien, ¿y cómo se hace esto? Mire que casi todo es con const, entonces vamos a llamarnos por acá const. Ya habíamos dicho que const nos permite definir variables, constantes, objetos, funciones. Eso es una palabra muy poderosa. Entonces vamos a llamar por medio de const a una variable app, la cual va a requerir a Express. Pero como ya Express lo requerimos acá, ya lo podemos llamar directamente con la variable. Entonces se llama aquí a Express y Express ya queda ahí. Listo, paréntesis, punto y coma, ya estamos llamando a toda la lógica de Express. Luego vamos a definir el puerto donde se va a ejecutar nuestra aplicación. Entonces vamos a escribir const, listo, port, que ya lo habíamos definido. Port lo escribimos en mayúscula porque se supone que es una constante y decimos que va a ser igual, como hicimos ahorita en la conexión, a process punto m punto y vamos a llamar a port, listo, la variable port, la variable de entorno port que está acá, recordemos que tiene el valor 3000, listo. Entonces por aquí en el servidor le decimos que va a llamar y se ejecute en el puerto 3000 o por el caso contrario, perdón, espero yo escribo este simbolito que a veces se me va en JavaScript o en Node.js o en TypeScript, el o condicional, ese OR, es estos dos simbolitos. Entonces o que se ejecute en un puerto que definamos manualmente, por ejemplo o 3001. Aquí le estamos diciendo que el puerto va a ser o el puerto 3000, ¿cierto? O el puerto 3001. Listo, una vez estemos ahí vamos a escribir la siguiente lógica. Esa lógica a los 29 minutos en los que ya estábamos, perdonen que me extienda, pero simplemente como el afán no me persigue, quiero es que entiendan, por eso lo hago tan pausado. Listo, ahí donde estoy, en la línea número 10, nos vamos a crear una función asíncrona. Entonces,
assign, la palabra assign, listo. Como es una función, acompañemos de assign function acá. Vamos a ponerle un nombre a esa función y yo la voy a llamar, por ejemplo, start server. Start server, como quien dice, inicializa el servidor. Esto no nos va a recibir ningún parámetro porque vamos a escribir la lógica dentro de esto. Vamos a llamarnos una variable que vamos a llamar, por ejemplo, db connected, que esta variable nos va a capturar si la base de datos se pudo conectar o no. Como es una función asíncrona, vamos a responder con una wait, listo. Después de esa espera, y vamos a llamar a la función testConnection, listo. Aquí está, punto y coma. Mire que ya la estamos llamando simplemente. Y aquí simplemente ya no vamos a utilizar un bloque try. Les decía que por lo general se utiliza, no necesariamente, pero vamos a utilizar un if. Esta vez con ese if vamos a hacer una pequeña validación. Listo. Seleccionemos acá if. ¿Cuál es la condición? Entonces vamos a negar y vamos a decir si esta constante dbConnected no tiene información, es decir, no se pudo ejecutar, no se realizó la prueba de conexión, entonces que nos retorne un mensaje. Para ello, simplemente le vamos a decir un mensaje como, vale, no se pudo realizar la conexión, ¿cierto? El mensaje que yo le pongo es, con un console error, no se pudo conectar a la base de datos. Y simplemente que me muestre un mensaje saliendo porque va a finalizar. Listo, a ver, yo amplío un poquitico mejor acá para que se vea mejor. Y sencillamente vamos a darle un enter y vamos a llamar al mismo objeto process. Listo, process, hablo acá. Y a process vamos a utilizar un método que él tiene, que es el método exit. Exit. Listo. Ya con eso, ok, con esto le vamos a especificar que con eso salimos, listo. Ya con eso debería finalizar esa parte. Ahora, nuestro servidor debería decirnos que se está ejecutando en este puerto 3000. Deberíamos al menos retornar algún mensaje. Así que vamos a llamar a esa variable app que declaramos por allá arriba y con punto vamos a utilizar la función listen que nos escucha y le vamos a decir, venga, express, porque recordemos que app hace referencia a express, y vamos a decir express, escúcheme, escúcheme. ¿Cómo así que escúcheme? Muéstreme. ¿Y cómo me va a mostrar? En un puerto. Entonces simplemente le paso como parámetro esto, port. Escribimos aquí port. Listo, ya sabemos que le está llamando al puerto 3000 o el 3001. Y simplemente con coma y una función anónima de tipo flecha vamos a decirle que nos haga algo. Como abrimos y cerramos llaves, punto y coma al final como buena práctica. Y dentro de estas llaves vamos a decirle simplemente que nos muestre un mensaje, ¿cierto? Un console log. En ese console log que nos muestra un mensaje como quien dice servidor corriendo en el puerto tal, listo. Entonces vamos a utilizar esa lógica. Vamos a colocar por acá el mensaje. Vamos a utilizar backticks. Listo. Ay Dios. Vamos a setear este mensaje así. Entonces, el backtick es esta comilla hacia atrás. Y le vamos a decir servidor corriendo o ejecutándose en el puerto tal. En este caso el puerto es el puerto 3000 o el puerto 3001. Listo. Excelente. Coloquemos un punto y coma al final. Y ya. Con eso tenemos todo. ¿Qué nos queda ahora? Llamar a esta función start server. ¿Cómo se hace? Ubícate aquí en la línea 21, le vamos a dar un enter para que no se nos apeñusque y vamos a llamarla allí. Start server, punto y coma al final, y con esta parte vamos a probar si realmente es funcional o no nuestra aplicación. Excelente. Con esto que tenemos acá, esta pequeña lógica, ya vamos a poder darnos cuenta si esto funciona o no. Recuerda, deberías tener abierto tu Workbench, ¿cierto? Recuerda que eso se ejecuta en el puerto 3000
aquí está, vea, en este caso, perdón, el puerto 3306, la conexión de MySQL, pero también tenemos el usuario, ahí está, listo, bien. Entonces simplemente nos vamos a ir por acá, vamos a ir a una nueva terminal, control ñ, vamos a utilizar a Node, listo, entonces vamos a escribir Node, espacio, y vamos a llamar al archivo principal. ¿Cómo se llama? Muy bien, server.js. Entonces escribimos server.js. Al yo escribir node server, le estoy diciendo a Node.js que vaya y busque este archivo, y si ese archivo contiene algo, lo va a ejecutar. Si no contiene nada, me va a mostrar un error, o no me muestra nada. Le vamos a dar un enter allí, y vamos a ver qué sucede. Excelente, miren el mensaje ahí, nos está diciendo inyectando las variables de entorno, que fueron 5. Listo, ¿desde dónde? Desde el archivo .m. Y luego nos dice conexión exitosa MySQL con todo y mi error sin tilde, vea. Y luego dice servidor corriendo en el HTTP localhost 3000. Si usted le da clic en seguir, listo, si usted le da clic en seguir, él lo va a llevar a esta vista. Permítame un segundito. Y miren cómo aparece. Listo, ahí nos dice que no se puede hacer un get. Realmente el servidor está corriendo, eso no son errores. Simplemente no tenemos nada dentro de él. Excelente. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a escribir la lógica para una de las entidades que escojamos. Para que este video no se nos haga demasiado largo y usted diga, no, qué pereza ver ese video, yo me voy a concentrar en construir un par de funciones para ese CRUD, que hemos aprendido que el CRUD, el acrónimo que nos dice crear, leer, actualizar o eliminar datos, se ejecute. Yo voy a escoger la entidad cliente, listo. Entonces para ello simplemente nos vamos a ubicar dentro de nuestro directorio controller, y allí nos vamos a crear el primer controlador. Entonces esta carpeta está vacía, te ubicas allí, le vas a dar clic derecho, nuevo archivo, y vamos a ponerle el nombre de clientecontroller.js. Listo, clientecontroller.js, sin espacios y sin acentos. Le damos un enter. Por el momento no necesitamos este archivo, entonces vamos a detenerlo, control C. Con eso detenemos el servidor. Podemos darle clic aquí en kill terminal y vamos a concentrarnos en escribir algo. Bueno, un controlador, como su nombre nos dice, va a poder permitirnos interactuar con la lógica de nuestra aplicación. Para ello, en nuestro CRUD, porque la idea es hacer un CRUD, vamos a llamar lo primero a la conexión. ¿Listo? Entonces con cons vamos a llamar al pool de conexiones que sabemos que está correcto por el momento. Vamos a decir que esto va a ser igual a un require de ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a requerir? Entonces vamos a requerir obviamente la configuración. ¿Dónde está? Comillas simples, punto, que es donde estoy, ¿cierto? Punto hacia donde quiero avanzar, y le doy slash accedo a config slash database config, y ya tengo esa parte lista. Primera parte chuleada, yo estoy llamando a la conexión. Como estoy llamando a la conexión, ahora simplemente me voy a concentrar en el CRUD. Listo, CRUD, letra C. Listo, vamos a colocarle como este comentario acá que nos diga crear un nuevo cliente. Crear un nuevo cliente. Para crear un nuevo cliente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crearnos una función con la palabra reservada cons. Mire que cons es muy poderoso. Vamos a ponerle un nombre que nos sirva. Vamos a ponerle create client. Listo. Crear cliente. Esta va a ser una función asíncrona. Listo. Como va a ser una función asíncrona, vamos a aprovechar y vamos a utilizar dos parámetros bastante interesantes. El primer parámetro es el req o require, o la petición, y el segundo parámetro es la respuesta. Si yo requiero o busco, es porque yo espero encontrar. Entonces request es igual a petición y res a response o a respuesta.
Listo. Construimos el cuerpo de la función, llaves que abro, llave que cierro, y aquí dentro de un bloque try catch, listo, try catch, incluso vamos a probar varias cosas, vamos a probar cómo se hace. Lo primero es que nos vamos a crear un array, ¿cierto? Un array con los datos que vamos a requerir. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a escribir acá cons, listo, y vamos a decir dentro de estas llaves los parámetros del cliente. Para ello nos vamos a ir al Workbench, a la conexión, aquí está, y me voy a ir a la tabla de barbería llamada cliente, listo, a esa tabla. Y aquí tenemos los campos, ID cliente, nombre, apellido, teléfono, email, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Cada uno de estos campos, como están escritos, a excepción del ID, los vamos a recuperar, listo. Entonces, nombre, apellido, teléfono, email. Todo eso lo vamos a meter dentro de las llaves. Vamos a ponerlos ahí. Estos son, tenemos hasta notas. Y simplemente le vamos a decir que esto va a ser igual a lo que va a requerir, mire, rico, la petición. La petición se manda en un cuerpo. Entonces vamos a darle ric body o cuerpo de la petición. Listo. Esos son los datos que van a viajar, que van a ir y van a venir. Luego le vamos a dar un enter acá. A ver, ampliemos más la vista. Y vamos a hacer una pequeña validación acá. Vamos a validar si los campos requeridos tienen o no tienen datos. Entonces aquí vamos a coger un if y simple vamos a decir sí, ¿cierto? Si no hay un nombre o no hay un apellido o no hay un teléfono que haga algo. Listo, aquí está. Si no hay un nombre, si no hay un apellido y si no hay un teléfono, que son los campos obligatorios, entonces retórname algo. Listo. ¿Cómo lo hago? Por acá yo le digo return y me va a retornar una respuesta. Mire qué fácil. Y de esa respuesta vamos a obtener el status. Listo. El status es un código HTTP, como les expliqué en la clase, con la respuesta. Por el momento, si no se puede hacer, yo retorno un 400 y que esto no lo setee en formato JSON. Listo. Así de sencillo. Abro paréntesis y dentro de los paréntesis unas llaves, y dentro de esas llaves vamos a colocar dos claves y valores. Uno que nos va a decir el tipo de situación, es decir, el success, vamos a decir que no fue exitoso, y vamos a obtener un mensaje que nos diga que no fue exitoso. Para decir que no fue exitoso, el success va a estar en false, y el message es el mensaje que queramos mostrar, porque le vamos a decir, venga, no hay nombre, no hay un apellido y no hay un teléfono. Así están los otros campos, nos dicen, los campos nombre, apellido y teléfono son requeridos. Sin esto no podemos avanzar. Punto y coma. Muy bien, excelente. Vamos a darle un enter por acá, a mejorar esta lógica, y simplemente vamos a obtener los datos del cliente si es exitoso. Para ello simplemente nos vamos a declarar una nueva función con cons, aquí donde estoy yo. Mire que yo estoy todavía dentro del bloque try, listo. Aquí cons result, que va a ser igual a await, esto sigue siendo asíncrono, el await, y este await nos va a llamar al pool, listo, a ese pool de conexión. Y con el pool vamos a llamar al objeto query. El objeto query nos va a permitir construir la consulta, esto por el lado que sea exitoso, es decir, la conexión se hizo exitosa. Dentro de backticks, recordemos que los backticks son esas comitas que van hacia atrás. Vamos a escribir una consulta de esas que ya tenemos, la consulta SQL. ¿Cuál será? A ver, si vamos a crear un nuevo cliente, el tipo de query va a ser un tipo insert. Y entonces vamos a copiarnos un insert, ¿cierto? Into, la tabla cliente, eso ya lo teníamos preparado, y los campos que vamos a guardar. Nos quedaría algo así, ¿cierto? Insert, into, cliente, eso ya lo sabemos. Vamos a insertar dentro de la tabla cliente, en los campos nombre, apellido, teléfono, email, VIP, notas, unos valores específicos.
Como esos valores no los tenemos, simplemente vamos a colocar la palabra values, listo, values, otros paréntesis, vamos a darle un enter acá para que eso no nos quede tan apeñuscado, y los valores, como no sabemos cuáles son, vamos a colocar un signo de interrogación por cada campo, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 signos de interrogación. Entonces colocamos el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, ahí está. Los 6 campos organizaditos. Por acá simplemente colocamos una coma. Ya tenemos el query construido. Y ahora simplemente le vamos a decir que lo que le vamos a pasar a eso son los datos que van a viajar en un formulario o en un objeto JSON, que recordemos que son estos mismos de acá: nombre, apellido, teléfono, para que se puedan insertar dentro de los campos correspondientes. Para ello simplemente vamos a encerrar los campos dentro de corchetes, listo. Y ya vemos que VIP y notas puede ir VIP en false porque no es obligatorio, y notas incluso puede ir vacío. Con este y un punto y coma acá ya estamos organizando la lógica. Ahora, cuando nosotros normalmente creamos o insertamos un dato, usted recupera la información. ¿Cómo así? Sí, así de sencillo. Usted, por ejemplo, nos vamos a ir por acá a la conexión, a la conexión que yo tengo por acá, que es esta. Y por acá podríamos abrir dos veces la misma. Como hicimos las inserciones dentro de la tabla de clientes, inserinto, cliente, nombre tal, fulanito de tal. Eso es lo que vamos a hacer acá, pero de manera dinámica. Y cuando nosotros hacemos esa inserción, obtenemos una respuesta. Entonces vamos a obtener el cliente. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Con un select. Entonces, sencillo. Vamos a llamar acá con cons, minúscula, cons, y vamos a decir lo siguiente dentro de corchetes: nuevo cliente o new client. En mi caso, pues que me gusta y prefiero utilizar honestamente los nombres en inglés. Aquí, si yo me ubico, me dice que nuevo cliente es cualquier cosa, pero yo le voy a especificar qué va a ser. Listo, entonces yo le digo, esto va a ser igual a un await. Listo, y ese await me va a hacer lo mismo que venimos haciendo: un llamado al pool de conexión y el pool a la función query, ¿cierto? Entonces, dentro de los paréntesis voy a hacer un select, listo, de ese dato que inserté. Para ello vamos a escribir una consulta tradicional dentro de este. ¿Cómo? Dentro de los paréntesis vamos a darle un enter, y allí vamos a escribir un select tradicional, un query tradicional. Seleccióname todo de la tabla cliente donde el ID del cliente sea, se dice, esto que representa el dato que acabamos de insertar. Listo. Vamos a colocar por acá una comita, y después de esa comita vamos a decirle, venga, retórneme, ¿cierto?, esos datos a partir del ID. ¿Cómo? Entonces, dentro del corchete vamos a decir que el resultado se va a obtener a partir de un campo llamado insert ID. Listo. Muy bien. Ahora, si todo esto es exitoso, tendríamos que recibir una respuesta. Para esa respuesta vamos a setear con res. Listo, es decir, por acá vamos a escribir res de respuesta punto status, y de punto status vamos a decir que cuando es exitoso pasamos el código 201. Esto ya lo habíamos explicado en la clase. Cuando yo hago un post, o sea, envío datos y son exitosos, simplemente retorno un 201 porque se creó. Y con punto le digo que me genere esto en un JSON. Listo. Abro los paréntesis, le pongo las llaves y dentro de las llaves ya organizo la petición, cómo va a viajar. Para ello vamos a utilizar la misma lógica que hicimos acá con el return del código 400, pero como esta vez es 201 y es exitoso, le vamos a decir que va a ser exitoso en true el mensaje cliente creado exitosamente, y los datos que vamos a retornar es el nuevo cliente. Listo, es el nuevo cliente que está acá en la posición 0, la posición inicial, esa que acabamos de hacer.
Ahora, ¿qué pasa si tenemos un error? Si tenemos un error, pues lo mínimo que tenemos que hacer inicialmente es retornar ese error en un mensaje. Listo. Entonces vamos a decir console error y que me muestre ese error. Si hay un error, es decir, si hay algo que validar, vamos a colocar justamente un if. ¿Qué condición vamos a validar? Listo, el tipo de error. Entonces vamos a decir, si el error punto code, o sea, si el código de error es exactamente igual al código o al mensaje, perdón, que nos dice error, da ojo a este mensaje, error, ¿cómo se llama ese error? Error de datos duplicados, creo que es así, entry. Si el código, el error nos muestra un mensaje que nos dice error duplicados en la entrada o datos duplicados, porque ya ese correo exista, ¿cierto? Porque ese usuario ya exista, entonces el teléfono ya exista, entonces nos va a retornar que esto, digamos, pues ya existe. Y para ello simplemente vamos a retornar una respuesta con un código de estado que nos va a decir con un 400 que no se puede insertar porque tenemos datos que ya están registrados, como puede ser el teléfono o el correo. Listo, con esto tenemos esta parte ya lista. Pero ¿qué pasa si realmente esto, digamos, no se puede hacer? Nuestra aplicación se rompería. Y para ello vamos a replicar esta lógica que tenemos acá de retorno, pero vamos a retornar ya un código 500 que sería un error del servidor, y el servidor nos va a decir, hombre, hay un error al crear el cliente, el servidor no cuenta con los recursos para hacerlo. Listo, con eso ya lo tenemos. Esto que acabamos de escribir acá es toda la lógica para crear. Para agilizar el video, yo ahorita lo que voy a hacer es que les voy a simplemente a poner en pantalla los otros métodos, las otras funciones, pero es para que aprendamos cómo se llama. Listo. Espero hayas podido entender en este video que ya yo sé, es cansón, es algo largo, pero lo hago con mucho cariño para que ustedes entiendan. Vamos a darle un enter por acá, escribo estos comentarios porque les quedo pendiente de todo esto que al final del video pues, lo vamos a pegar y vamos a probarlo, pero para que se nos agilice todo, vamos a probar esta función que hemos creado, ¿cierto? Para crear un nuevo cliente. Para que esto sea posible, simplemente vamos a llamar a la palabra module, como lo hicimos ahorita, module.exports, y vamos a exportar lo que acabamos de crear. Entonces dentro de un objeto de JavaScript vamos a decir que vamos a exportar y lo vamos a sacar de acá el create client, que es la única función que por el momento tengo creado. Las otras funciones que yo creé, obtener todos los clientes, un cliente por ID, actualizar un cliente, eliminar un cliente, todo lo que yo quiera. Luego voy a colocarle aquí coma y voy a sacar cada uno de acá. ¿Listo? Por el momento dejemos este así. Vamos a colocar un punto y coma acá por la buena práctica. Vamos a guardar y como ya tenemos esta lógica para crear, nos vamos a ir por acá a nuestro proyecto. Nos vamos a ubicar en la carpeta rutas que tenemos vacía y allí nos vamos a crear un nuevo archivo. Si usted está pensando que el archivo se va a llamar como se llama este, pero esta vez con la palabra rutas, es correcto. Cliente controller, vamos a colocar ahora cliente route. Listo, también .js. Entonces nuevo archivo dentro de rutas y lo vamos a llamar cliente routes.js. Aquí nos vamos a crear las rutas del cliente. Y ya esto es algo muy sencillo. Vamos a requerir express, ¿cierto? Por acá. Y vamos a declararnos una nueva función router que nos va a llamar a express, y express tiene un método, función llamado router, que nos va a permitir, como su nombre lo indica, enrutar los parámetros. Para que esto sea así, simplemente vamos a darle un enter y vamos a declararnos a const y vamos a llamar con el objeto lo que requeríamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué requerimos? Por ejemplo, la función create, ¿de dónde qué? Create cliente, listo. Ya se la tenemos. Y aquí listamos nuevamente cada una de ellas. ¿Esto de dónde viene? Para que nos lo detecte. Listo. Esto viene de un require
que vamos a hacer, ¿cierto? Es más, mire, le voy a borrar esto solo para que ustedes lo vean que sí lo detecta. Vamos a hacer un require. ¿A dónde creen que vamos a hacer el require? Muy bien, muy bien. A la ruta donde está el archivo. Entonces vamos, // controllers, excelente, y vamos a llamar al controlador de cliente. Ahora aquí internamente ya sí vamos a poder llamar a create client. ¿Sí ve que la detecta? Excelente. Punto y coma por acá. Como ya tenemos esto, simplemente vamos a crearnos una ruta para crear cliente. Para crearnos una ruta, vamos a colocar un pequeño comentario aquí. Vamos a escribir ruta para crear un cliente. Para que sencillito esto. Vamos a llamar a router, esto que está acá. Entonces decimos router, ¿cierto? Punto. Y vamos a decir post. Recordemos que para crear es con post. Punto. Post. Envíame. ¿Qué es lo que me vas a enviar? Dentro de paréntesis vamos a establecer la ruta a la cual va a ser el envío. Entonces vamos a decir en la ruta principal, en la ruta raíz. Ahí le vamos a hacer el post. Vamos a colocar el punto y coma acá. Para hacer ese post correctamente, tendremos que llamar después de la ruta, coma, al método que vamos a utilizar, que en este caso es createClient. ¿Listo? createClient. Entonces estamos diciendo a Express, hombre, utilice el enrutador que usted tiene y ese enrutador hágame un post a la ruta raíz de nuestra aplicación, que recordemos que es localhost 3000 o 3001, y ejecúteme el método createClient. Listo. Con esto ya estamos goleando algo muy importante. Listo. Excelente. Como esto ya lo tenemos acá, lo único que vamos a hacer es exportar la ruta. Entonces hacemos module, ¿cierto? Punto. Mire que eso ya es muy repetitivo. Punto export. ¿Qué es lo que vamos a exportar? A router. Listo. A router. Entonces llamamos acá a router. Punto y coma. Y tenemos esa parte lista. Como ya tenemos las rutas creadas, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestro servidor, ese que ya nos habíamos construido, y vamos a hacer o vamos a agregar unas líneas que realmente son importantes para que esto funcione. Recuerda que tú puedes pausar el video, se te hace más largo pero lo puedes pausar. Voy a ubicar aquí la línea número 5 de mi archivo server.y10 y voy a darle un enter, y aquí simplemente me voy a declarar una nueva función, una nueva variable, perdonen por la confusión, que se va a llamar client routes. Client routes o rutas del cliente va a requerir algo. Correcto, lo que usted cree que vamos a requerir. Así como requerimos aquí la conexión desde config, vamos a llamar con // ¿cierto? A controllers o a rutas. ¿Listo? ¿Dónde será? A rutas. Y a rutas le vamos a dar / cliente routes. Vamos a llamarlo, y como ya lo estamos llamando allí, ya digamos que ya podemos utilizarlo. Bueno, si esto ya está y ya tenemos el puerto definido y ya tenemos la función que nos llama la conexión, simplemente vamos a decirle a nuestra aplicación que ejecute algunas configuraciones específicas. Vamos a utilizar por acá, ubiquémonos por acá, no sé, antecitos, después de esta línea, para que todo no nos quede tan apeñoscado, y vamos a utilizar algo que son los middlewares. Vamos a crearnos un par de middlewares, voy a utilizarlos más bien. Los middlewares son como ese intermediario entre una parte y otra, el que se encarga de la seguridad, de la transaccionabilidad, de hacer validaciones. Simplemente vamos a utilizarlo y vamos a decir que nuestra app, ¿cierto?, va a utilizar cores para el origen cruzado de recursos, y que la app va a utilizar de Express el formato JSON para transferir o utilizar esos recursos. Finalmente, después de esto, va a marcar algo acá, comentario, y vamos a llamar a las rutas que necesitamos. Para hacerlo, lo vamos a llamar desde acá y le vamos a decir, vea, app, ¿cierto?, que es Express, utilízame. Entonces le vamos a decir, usa o utiliza. ¿Qué vas a utilizar? La ruta que yo te ponga. Entonces dentro de paréntesis vamos a decir que vaya y cree o utilice esa siguiente ruta. Vea.
API slash, por ejemplo, clientes. Esa es la ruta para clientes. Como esa es la ruta que yo he creado para clientes, vamos a llamar a la función cliente routes. Listo. Que sabemos que cliente routes requiere a la ruta del cliente. Punto y coma. Vamos a mirar o hacer un breve análisis acá. Digamos que con estas configuraciones nuestra aplicación debería arrancar. Pero como todo software, como toda aplicación, debe haber un sitio donde llegar primero antes de entrar a crear y todo eso. Entonces vamos a darle la bienvenida a las personas dentro de nuestra aplicación. Por aquí me creé un comentario que dice ruta de bienvenida al app, y aquí lo que vamos a hacer simplemente es con app.get decirle que la ruta raíz, ¿cierto?, va a hacer una petición y va a obtener una respuesta. La petición que se haga a la ruta raíz te va a responder con un objeto JSON y te va a decir, venga, API de barbería versión tal, endpoints, y empezamos a llamar rutas, las rutas para clientes, crear, ¿cierto?, y así sucesivamente. Por el momento esto nos funciona, vamos a mirar si esto es real. Guardemos, control S, vamos a ejecutar, recordemos que abrimos una terminal, control ñ, y con flechita arriba, como ya nos guardó el comando, ejecutamos node espacio server.js y ahí tenemos nuestra aplicación corriendo de manera exitosa. Ahora yo quiero que lo testeemos. Para hacerlo vamos a utilizar por acá una extensión que se llama Thunder Client, que digamos que hemos hablado un poquitico de ella, y vamos a hacer un nuevo request. El nuevo request o la nueva petición la vamos a hacer justamente a donde hayamos definido nosotros. ¿Cuál es la ruta de nuestra aplicación? Entonces localhost. Vamos a copiarnos esto acá, control C, mire, control C, le damos acá, vamos a pegarlo, vamos a ejecutarlo, mire, con un get, vamos a ejecutarlo, y él nos dice, y nos da el mensaje de bienvenida, así que acabamos de definir, vea, mensaje API de barbería. Si esto no salió, todo está corriendo sin problema, pero, recordemos que nuestro servidor nos dice que para acceder a clientes tenemos que hacer /API/clientes. Entonces en este request vamos a copiarnos esta ruta, ¿cierto? Control C, y se lo pasamos como parámetros a la ruta principal y le vamos a decir get API clientes. Listo, ahí está. Ojo, este método get no lo tenemos configurado, pero sí el post, o sea que ya deberíamos poder hacer post a esta ruta. ¿Por qué sí? Repaso. Porque aquí en las rutas, para crear un cliente dice que vamos a utilizar esa ruta en la raíz de esa ruta. Entonces el controlador ya tiene todo esto listo, toda esta lógica que ya escribimos, y nos va a permitir testear la aplicación. Para hacerlo entonces, para que esto funcione correctamente, nos vamos a ir acá al body, ¿cierto? Marcamos JSON y vamos a crearnos un JSON con la petición que vamos a hacer. ¿Cómo se hace esto? Ya para ir terminando. Entonces dentro de las llaves, llave que abro, llave que cierro, acá, llave que cierro, y dentro de estas llaves vamos a crearnos esa petición. Listo, recordemos que los campos que habíamos establecido en el cliente controller son nombre, apellido, teléfono, email, ¿cierto? Y recordemos que los obligatorios son nombre, apellido, teléfono, ¿cierto? Email, o nombre, teléfono, email, creo. Y son opcionales VIP notas. Entonces vamos a basarnos en esto y vamos a crearnos el cuerpo de un JSON. JSON, JavaScript Object Notation, notación para objetos de JavaScript. Esto nos permite comunicar, transferir, enviar, llevar y traer datos. Y eso es algo así. Listo. El objeto JSON nos quedaría organizado de esta manera. Vea qué chévere. Nombre, ¿cierto? Nuevo. Eso se le conoce como clave y eso se le conoce como valor. Entonces un objeto JSON es una lista de parámetros llamado clave y valor. Clave, valor. A lo diccionario. Listo. Clave, valor. Nombre, nuevo. Apellido, cliente. Teléfono, tal. El correo, tal. VIP, dejémoslo en true, y en otras pues, vamos a colocar aquí como cliente de prueba. Como ya tenemos la ruta, nos aseguramos de estar en post, le damos en enviar. Mire, si hay un error, nos dice, vea, exitoso, mensaje, error al crear el cliente, dice, columna notas, ¿cierto?, desconocida en el campo de la lista.
Esto no significa que estemos mal, eso simplemente nos está diciendo claramente que nuestra aplicación funciona, pero que por alguna razón, ¿cierto?, la columna notas no está ahí establecida. Vamos a mirar qué es lo que pasa. Vamos a mirar qué es lo que pasó. Entonces, el error es como muy claro, ¿cierto? Muy diciente. Nos dice columna desconocida, notas. Yo creo que es que yo no tengo ese campo ahí. Vamos a mirar. Aquí en cliente, las columnas tenemos ID cliente, nombre, apellido, teléfono, email. Ay, confundí. No sé qué estaba pensando yo. Notas con VIP. Entonces ahí no va eso, ¿cierto? VIP. Entonces por acá en el body, vamos a corregir esto y esto llega hasta VIP. Entonces quitémosle esto de notas. Listo. O sea que también hay que hacer unos pequeños ajustes por allí. Vamos a hacerlo brevemente. Entre los ajustes, para que no hayan errores, nos vamos acá al controlador. Vamos a quitar el campo notas. Qué vergüenza con ustedes. Los médicos también se mueren, ¿cierto? Vamos para acá a irlo quitando de donde no va. Vamos a quitarlo de acá. Boom, boom, boom. Ahí nos queda. Listo. En notas. Vamos a quitarlo de ahí. Ay, perdón. Vamos a desactivar esto acá. Hasta aquí nos llegaría. En los valores le quitamos un campo acá. Qué pena, qué pena. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí sería. Ahí está. Vamos a ver dónde lo estamos llamando. Yo creo que ahí está bien. Listo. Control S para guardar. Como buena práctica vamos a detener el servidor nuevamente. Vamos a limpiar acá. Y vamos a volverlo a ejecutar. Listo. Node.js server. Ahí está, se está ejecutando. Pues vamos a la petición. Yo también llevo abajo esto acá. Aquí nos quedaría. Vamos a colocarle un nombre aquí. A ver qué sale. Pompilio. Un saludo para el que llame Pompilio. Solamente es para probar. Nuevo 1 @email. Listo. Vamos a colocarle aquí un número. Apellido. Cliente. Dejémoslo así. La petición. Nos aseguramos de la ruta. Vamos a enviar. Excelente. Miren que ya no nos rompió. Ya nos dijo exitosamente. Dice. Cliente creado exitosamente. Pompilio, cliente, Y si esto es verdad, mire que ya el VIP nos lo tiró en 1 y la fecha de registro es automática al igual que el ID. Eso es una belleza. Digamos que este video termina por acá. En la descripción de este video yo te voy a compartir el enlace al repositorio con los demás métodos y, ¿cierto?, del controlador de cliente, y tu tarea es tratar de implementar todo en lo demás. Para finalizar, miremos por acá al Workbench. Si es verdad, estos son los clientes que yo tenía. Vamos a refrescar y ya nos debería aparecer Pompilio. Hágalo por acá. Hey, muchas gracias a absolutamente todos los que se quedaron y se chuparon este video durante 1 hora y 8 minutos. Muchas gracias por su atención. Un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Chao, chao. Y siga practicando.